Jamás imaginé que una simple barbacoa familiar, algo tan cotidiano, tan nuestro, terminaría conmigo luchando por respirar, forcejeando desesperadamente en la superficie de un lago, mientras mi nieto se reía. Kyle, mi dulce Kyle. O al menos, eso era antes. Antes de empezar con la historia, dale like para que pueda llegar a todo el mundo mi historia y suscríbete para no perderte ninguna. Sigamos con mi historia. A sus 19 años, alto, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, me empujó, a mí, su propia abuela, directamente al agua. No fue un accidente. No fue un simple juego que se le fue de las manos. Fue deliberado, calculado, cruel. Escuché su voz antes incluso de sentir el empujón. Vamos, abuela. A ver si todavía sabes nadar como antes. Luego, unas manos frías en mi espalda. Un empujón. Mi cuerpo giró y grité, pero ya era tarde. Mis pies abandonaron el muelle y caí al agua como una piedra. El impacto me dejó sin aliento. Mis extremidades se congelaron. El pecho me ardía al intentar gritar de nuevo, pero solo tragué más agua del lago. No había nadado en más de 30 años. Después de mi operación, el médico me advirtió que no me arriesgara. No con mi hombro frágil y la coordinación que poco a poco iba perdiendo. Pero nadie se movió. Ni una sola persona en ese muelle hizo el menor ademán de ayudarme. Me debatía desesperada. El pánico me recorría el cuerpo mientras el agua intentaba arrastrarme hacia el fondo. Al lograr salir a la superficie, tosiendo y escupiendo agua, alcancé a ver sus rostros. Kyle estaba allí, de brazos cruzados, riendo junto a sus amigos. Mi hijo, su padre, simplemente observaba. Y mi nuera, bebiendo vino, murmuró. Está exagerando. No recuerdo bien cómo logré salir. Tal vez fue el instinto, el miedo, o quizás alguna pequeña reserva de fuerza que ni sabía que aún poseía. Cuando al fin conseguí arrastrarme de vuelta al muelle, empapada y temblando, con las rodillas raspadas y el corazón latiendo dolorosamente, nadie me ofreció ayuda. Nadie. Kyle me miró desde arriba y sonrió con desdén. Al final sí sabes nadar. Eres dura, ¿eh? Todos rieron. Esa risa quedó resonando en mis oídos mucho después de que el momento pasara. No grité. No lloré. Solo me puse de pie, con el agua escurriendo de mis ropas, humillada como nunca antes. Entonces recordé las palabras de Dolores, la semana pasada. Las personas muestran su verdadero rostro cuando piensan que las necesitas. Me dirigí hacia la mesa del picnic, empapada y dolorida. Ellos seguían asando hamburguesas, abriendo otra botella de vino como si nada hubiera ocurrido, como si yo no hubiese estado a punto de morir para su entretenimiento. Sin disculpas, sin preocupación. Y supe que ese era el momento. El momento en el que, por fin, se me caía la venda de los ojos. El momento en el que dejé de buscar excusas para su comportamiento. El momento en el que dejé de aferrarme a los recuerdos del niño que solía traerme flores silvestres del jardín. Kyle ya no estaba. Lo que quedaba era un muchacho moldeado por personas que valoraban más la imagen que la empatía. Que le enseñaron que la crueldad podía disfrazarse de seguridad. Que le hicieron creer que el amor no tenía consecuencias. Me senté allí, empapada, en silencio. Ese silencio, que antes confundían con debilidad, ya no lo era. Esta vez era una promesa, una advertencia, un comienzo. Porque mientras miraba ese muelle, a mi familia riendo, con el cuerpo adolorido y el corazón hecho pedazos, comprendí algo que ellos no. Aún tenía opciones. Ese chico olvidó quién controla su fondo para el futuro. Ya en casa, me quité la ropa mojada y me sequé en el baño con una toalla gastada que siempre reservo para los invitados, la que nadie más toca. Me miré en el espejo, el cabello enredado, las rodillas raspadas, los ojos enrojecidos por el agua del lago. Parecía un fantasma. Y sin embargo, cuando volví a la cocina, allí estaban, charlando sobre planes de vacaciones, riendo al comparar vuelos a Cancún, discutiendo que Airbnb tenía mejor vista. Nadie se giró a mirarme. Nadie preguntó cómo me sentía. Ni siquiera me ofrecieron una manta seca. Kyle, descalzo, revisaba su móvil mientras sus bañadores húmedos dejaban pequeños charcos en mi suelo recién limpiado. Mi hijo se apoyaba contra la encimera, bebiendo la limonada que yo había preparado esa misma mañana. Y mi nuera, esa estatua impecable de indiferencia, mostraba un carrusel de fotos de resorts de playa a Kyle, como si hoy no hubiese sido más que otra soleada tarde de domingo. Era como si yo no existiera. Me senté al borde de la mesa del desayuno, los huesos aún temblando por el frío, el cardigan pegado a mi espalda, pero nadie lo notó. Nadie se preocupó. Quise gritar, no de dolor, sino de incredulidad. ¿Cómo llegamos a esto? Hubo un tiempo, Dios me ayude, lo recuerdo, en el que Kyle me abrazaba el cuello y decía:
Eres lo mejor de esta casa, abuela. Recuerdo los domingos por la mañana, los panqueques, los dibujos animados, su pequeña cabeza apoyada en mi brazo. Ahora simulaba ahogarse delante de sus amigos y reía mientras yo luchaba por respirar. Esto no sucedió de la noche a la mañana. Esa crueldad tuvo que aprenderse. Y yo sabía exactamente dónde la aprendió. De las sonrisas burlonas, de los ojos en blanco, de las veces que sus padres minimizaron mis preocupaciones, se burlaron de mis costumbres pasadas de moda, hablaron de mí cuando creían que dormía. De cómo aprovecharon mi casa, mi dinero, mi tiempo, hasta que me transformé más en un estorbo que en una persona. Ahora estaba allí, en mi propia cocina, tiritando mientras ellos planeaban su próxima escapada. Dejé que el silencio se alargara, que ahogara el aire. Quería ver si alguno lo notaba. No lo hicieron. Así que me levanté tranquila, serena como siempre. Caminé hasta mi habitación, cerré la puerta suavemente y me senté al borde de la cama donde solía leerle cuentos a Kyle antes de dormir. El agua del lago ya no estaba en mi piel, pero sí en mi corazón. Eso permanecía. Esa vergüenza, esa herida, y me di cuenta de que llevaba años secándome de su comportamiento. Cada vez que olvidaban mi cumpleaños. Cada vez que pedían dinero sin dar las gracias. Cada vez que me interrumpían, me ignoraban, se reían de mí. Ese empujón al lago solo fue la primera vez que lo hicieron en público. Tomé mi diario y escribí una sola frase. Nunca más tendrán la oportunidad de ahogarme. Porque desde esa noche, no solo me estaba secando. Estaba despertando. Aquella noche, mucho después de que la casa quedara en silencio, me senté sola en mi habitación, con la puerta cerrada y la vieja lámpara zumbando suavemente a mi lado. No podía dormir. No con aquella imagen de Kyle. Mi Kyle, riendo mientras yo luchaba por mantenerme a flote. Me atormentaba. No por la crueldad del acto, sino porque era él. Yo crié a ese niño, no solo como abuela, no como una simple visitante en vacaciones. No, yo lo crié cuando sus padres no se molestaban en hacerlo. Cuando su padre perdió el trabajo por tercera vez y el banco empezó a llamar a la puerta. ¿Adivina dónde terminó Kyle? En esta casa. En mis brazos. Yo lo alimenté, lo bañé, le leí cuentos, lo consolé durante sus terrores nocturnos. Puse su nombre en todos los formularios de contacto de emergencia. Pagué su matrícula escolar cuando sus padres no podían permitírselo. Yo construí su mundo. Aún recuerdo el día que recibió su primer teclado de piano. Lo compré de segunda mano a un profesor de música jubilado. Gasté casi la mitad de mis ahorros en ese teclado, y él se sentó en el suelo durante horas, tocando cada tecla como si fuese mágica. Abuela, me dijo, esto es mejor que la Navidad. Y pensé, este niño, siente profundamente. ¿A dónde se fue ese niño? Recordé cómo empezaron a cambiar las cosas cuando cumplió 16. El teléfono nunca abandonaba su mano. Dejó de sentarse a la mesa. Los gracias se convirtieron en gruñidos. Desapareció el contacto visual. Al principio, lo achaqué a la edad. Los adolescentes son cambiantes, me decía a mí misma. Todavía te quiere. Solo está creciendo. Pero no era eso. No solo creció. Se transformó. Pequeños detalles lo delataban. Bromas sarcásticas, burlas sobre cómo removía el té, ojos en blanco cuando contaba mis historias. Debí haberle dicho algo entonces. Debí haberlo enfrentado. Pero no quise causar problemas. No quise perderlo. En lugar de eso, me perdí a mí misma. Permití que me interrumpiera. Permití que sus padres rieran cuando él me ignoraba. Me dejé desvanecer como un adorno más en las paredes de mi propia casa. El niño que una vez lloró al verme rasparme la rodilla en el jardín, que solía besarme la mejilla y preguntar si los ángeles envejecían, ahora era un desconocido en mi cocina, haciendo bromas sobre ahogarme. Y quizás lo más doloroso. Todavía quería creer que quedaba algo de aquel niño en él. Pero esa noche solté esa fantasía. Cerré el último álbum de fotos que conservaba de él. Páginas llenas de sonrisas desdentadas y velas de cumpleaños. Lo guardé en la estantería. No para olvidar, sino para protegerme. Porque el amor sin límites no es amor. Es servidumbre. Y ya había servido bastante. Que sus padres se encargaran de lo que habían creado. Que presumieran de sus solicitudes universitarias, de sus seguidores en Instagram, de su supuesto sentido del humor. A la mañana siguiente, le conté todo a Dolores. Porque en ese momento, necesitaba consuelo. Necesitaba a alguien que simplemente escuchara. Y Dolores siempre lo hacía. Dolores ha sido mi mejor amiga durante 30 años. Juntas hemos atravesado innumerables tormentas, y siempre ha estado a mi lado en cada subida y caída. Aquella mañana, sonó un golpe en la puerta de la cocina.
Nunca tocaba la puerta principal. Nunca. Dolores siempre entraba por el costado, como si la casa también fuese suya. Ábreme, Margaret. Traje muffins y opiniones. Sonreí antes incluso de llegar a la puerta. Allí estaba ella, con sus enormes gafas de sol y su chaqueta cortavientos turquesa, sujetando una bolsa de papel marrón y 2 tazas de café como si fuera a enfrentar una batalla. No me dejó pronunciar palabra antes de decir: pareces un desastre. Siéntate. Yo sirvo. Me senté. Porque con Dolores no se discute, se acepta. ¿Te hicieron algo, verdad? Preguntó. Asentí. Solo una vez. Eso bastó. No se escandalizó ni dijo ay, querida, como haría la mayoría. Se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en la mesa y dijo: entonces ha llegado el momento. ¿El momento de qué? Pregunté. Sacó algo de su bolso. No era un muffin, ni una servilleta. Era una carpeta. La tarjeta de mi abogado y una lista de todas las cuentas que me mencionaste el año pasado cuando hicimos tus impuestos. La miré sorprendida. ¿Guardaste eso? Guardo todo, respondió. Especialmente cuando mi mejor amiga está repartiendo su amor y su legado como caramelos de Halloween a personas que la empujarían a un lago. Bajé la vista hacia la tarjeta. Peter Holloway, derecho de sucesiones, una tipografía sobria, de apretón de manos firme. No lo sé, murmuré. Se siente definitivo. Dolores se recostó, cruzó los brazos y ladeó la cabeza. ¿Definitivo? Lo que no quieres es sentirte culpable. Eso es distinto. Bebió un sorbo de café y golpeó la mesa suavemente. Escúchame bien. Pagaste la escuela de Kyle. Pagaste sus frenillos, su maldito piano, sus viajes de fútbol. Dejaste que sus padres vivieran sin pagar alquiler en tu casa del lago durante todo un verano, y aún así tuviste que comprar tus propios víveres en agosto. Quería ayudar, murmuré. Lo sé. Eres mejor que ellos. Ese es el problema. Miré por la ventana. Las azaleas estaban floreciendo. Cliff las había plantado para nuestro aniversario. Siempre decía que eran flores obstinadas, lentas para abrirse, pero imposibles de matar. Me sentía como ellas ahora. No quiero venganza, dije. Dolores extendió la mano y me apretó los dedos. Por supuesto que no. Quieres liberarte. Y tenía razón. No quería gritar, ni incendiar la casa, ni irrumpir en la habitación de Kyle exigiendo una disculpa que él ni siquiera creía que me merecía. Quería la paz que llega cuando por fin dejas de suplicar ser vista. Dolores se levantó y me ayudó a ponerme en pie. Vamos al pueblo. Vas a comer algo que no venga de una caja y después llamaremos a Peter. Hace meses que no voy a ese café. Admití. Perfecto, dijo tomando las llaves. Que vean cómo luce la fortaleza envuelta en cardigans y patas de gallo. Mientras conducíamos con las ventanas bajadas, el viento enredaba mi cabello cada vez más fino, y me di cuenta de algo simple, algo que me detuvo en seco. No me había sentido tan viva en años. Y todo lo que necesitaba era que alguien me recordara que todavía me pertenecía. El café estaba lleno, el tintinear de platos y el murmullo de conversaciones me envolvían como una vieja manta. Dolores removía el azúcar en su espresso con decisión, como si estuviera mezclando una poción, y luego deslizó la segunda taza hacia mí. Bebe. Vas a necesitar columna vertebral y cafeína. No se equivocaba. Llamamos a Peter Holloway justo después de almorzar. Me dijo que fuera esa misma tarde. Traiga todo lo que tenga, me advirtió. Y no endulce la historia. Así lo hice. Llevé los documentos originales del fideicomiso, la carpeta que Cliff y yo habíamos armado tras su derrame cerebral, y una copia doblada de la carta del fondo universitario, de cuando Kyle aún estaba en la secundaria y venía emocionado a mostrarme sus boletines de notas. Recordaba haber impreso esa carta. Cuán orgullosa estaba. Cuánta esperanza tenía. $50,000, murmuré mientras Peter hojeaba los papeles. Empecé a apartarlo cuando él tenía 10 años. Regalos de cumpleaños, bonificaciones, devoluciones de impuestos, incluso sacrificamos unas vacaciones un año. Cliff y yo estuvimos de acuerdo. La educación era lo primero. Peter levantó la vista de los papeles, el ceño fruncido. Todo sigue aquí. Intacto. Aún no ha necesitado tocarlo. No, respondí, con la voz hueca. Ahora mismo está en un instituto comunitario. Dice que el año que viene quiere trasladarse a la universidad. Eso siempre fue el plan, hasta que decidió que yo ya no pertenecía ni a aquel muelle, ni a su vida. Peter no hizo más preguntas. Solo asintió, como lo haría un cirujano antes de operar. ¿Qué quiere hacer, Margaret? Preguntó. ¿Cambiar al beneficiario? ¿Redirigir los fondos?
¿Cerrar el fideicomiso por completo? Miré el techo durante un momento y luego susurré. Nada. Aún no. Peter alzó una ceja. Quiero observar, le dije. Quiero ver cómo me tratan cuando crean que soy frágil. Cuando piensen que están a un paso de heredar. Quiero ver quién finge preocuparse, y quién realmente está. Peter cerró la carpeta lentamente. Eso es frío. Es supervivencia, intervino Dolores. Hoy no vamos a quemar puentes, Peter, añadió ella. Solo vamos a comprobar cuáles nunca existieron de verdad. Peter sonrió levemente. Justo. 1 hora después salimos de su oficina, con todo legalmente intacto, pero con mi perspectiva permanentemente alterada. Aquel fondo ya no era un regalo. Era un espejo. Pasé el resto de la tarde en casa, caminando de habitación en habitación como si inspeccionara una vida en la que ya no vivía. Me detuve junto a la repisa donde aún estaba la foto de bebé de Kyle. Esos hoyuelos, esa sonrisa, esa sensación de seguridad. No la retiré. Todavía no estaba preparada. En su lugar, me senté en la mesa de la cocina y abrí una nueva página en mi diario. En la parte superior escribí. Veamos quién me quiere sin el dinero. Debajo tracé 2 columnas. Quién lo nota y quién lo evita. El nombre de Kyle ni siquiera hacía falta escribirlo. Ya sabía dónde terminaría. Esto no era venganza. Era claridad. Porque, por mucho que planearan, por muchos susurros y conspiraciones sobre quién recibiría que cuando yo estuviera demasiado débil para manejarlo, olvidaban una cosa. Yo aún tenía la pluma. Y no había terminado de escribir el final. Empecé poco a poco. Un tropiezo aquí, un paso más lento allá. Hacía pausas a mitad de una frase, tocándome la frente como si hubiese olvidado lo que estaba diciendo. Dejaba que mis manos temblaran un poco al servir el té, lo justo para que la taza tintineara contra el platillo. Y el efecto fue inmediato. No preocupación. No ternura. Molestia. Kyle dejó de saludar al entrar por la puerta. Ahora solo emitía un gruñido, si acaso. Si le pedía ayuda para cargar las compras, suspiraba tan fuerte que parecía que le estaba pidiendo levantar un automóvil. Mi hijo Daniel comenzó a susurrar en la cocina cuando creía que yo dormía. Está empeorando. Creo que no está tomando la medicación. Ya no puedo seguir haciéndome cargo. Su esposa Paula, siempre rápida para mostrar una cara preocupada ante los amigos de la iglesia, ni siquiera se molestaba en fingir puertas adentro. Volvió a dejar la estufa encendida, decía una noche, demasiado alto y demasiado falso. Eso es peligroso, Dan. ¿Y si Kyle estuviera solo aquí? Kyle siempre estaba solo aquí. Pero a nadie le preocupaba eso. La verdad es que nunca dejé la estufa encendida. La revisaba 2 veces, y una más antes de acostarme. Pero no discutí. Los dejé creerlo. Dejé que construyeran su argumento sobre mi supuesto deterioro. Ellos creían estar jugando ajedrez. No se daban cuenta de que yo jugaba una partida más larga. Por las noches me recostaba en la cama y escuchaba sus voces amortiguadas a través de la pared. Jamás decían mi nombre. Solo ella. Ella necesita ayuda. Es una carga. Ni siquiera sabe manejar su propio dinero. Esa última casi me hizo reír en voz alta. Los libros contables seguían en mi cajón de los calcetines. Cada transacción, cada cuenta, todo perfectamente cuadrado. El fondo universitario, intacto. La hipoteca de la casa, todavía a mi nombre. Y aún así, me daban por desaparecida, como si ya no existiera. Una mañana, entré en la cocina y encontré a Kyle y Paula susurrando en la mesa. Se congelaron al verme, pero no antes de que alcanzara a oír la palabra, residencia. Kyle me miró como si fuera un objeto. No lo ha escuchado, dijo. Serví mi café lentamente, dejando que el silencio se hiciera espeso entre nosotros. Miré por la ventana, al jardín que Cliff y yo habíamos levantado desde cero. Nuestro santuario. Las hortensias volvían a florecer. Obstinadas, como nosotros. Estoy vieja, dije en voz alta, sin dirigirme a nadie en particular. Pero no estoy sorda. Ninguno respondió. Fue en ese instante cuando supe que intentaban apartarme antes de que pudiera establecer límites. Así que los dejé seguir pensando que me deslizaba hacia la decadencia. Los dejé hablar. Los dejé susurrar. Me hice más pequeña a sus ojos, para poder desaparecer del todo. Y cuando lo hiciera, sentirían ese silencio como un trueno. Esa noche abrí de nuevo mi diario. Dibujé una línea junto al nombre de Kyle en la columna de quien evita, y la subrayé 2 veces. Junto a los nombres de Daniel y Paula escribí. Quieren la casa, no a la mujer que vive en ella. Cerré el cuaderno y sonreí en la oscuridad.
Que sigan susurrando. Yo escuchaba cada palabra. Una semana después, sucedió el último momento, el que me empujó al límite. Fue idea de Paula, una especie de cena informal para sus amigas del estudio de yoga y los compañeros de trabajo de Daniel. Haremos una parrillada. Algo ligero. Quizás puedas preparar ese pastel de limón que tanto les gusta. No dije nada. Horneé el pastel por costumbre. Tal vez por nostalgia. Pero no pensaba quedarme mucho tiempo. La casa olía a carne asada y perfume de rosas. Las risas salían del patio trasero como humo, finas, ascendentes, asfixiantes. Me quedé en la cocina, lejos de la multitud. Nadie lo notó, ni siquiera Daniel, quien de niño solía asomarse para preguntar si necesitaba ayuda con los platos. Me quedé de pie junto al fregadero, fuera de vista, escuchando. Siempre escuchando. Entonces oí la voz de Kyle, fuerte, helada, impregnada de ese sarcasmo arrogante que había heredado de Paula. Escuchen esto, decía al círculo de invitados a medio tips. En la barbacoa, la abuela se cayó al lago. Se debatía como una tortuga patas arriba. Toda, ayúdenme, ayúdenme. Risas. Risas profundas, auténticas. Él siguió. Y yo pensé, vamos, abuela, no te estás ahogando de verdad. Probablemente solo buscaba dar lástima. Ya sabes cómo son los viejos, dijo Kyle. Usan la debilidad como un arma. Alguien se rió y murmuró. Eso es cruel, Kyle. Kyle soltó una carcajada aún más fuerte. No pasa nada. Es dura, como un viejo pájaro de corral. Tough old bird. Eso era lo que él veía cuando me miraba. No a la mujer que pagó sus aparatos dentales. No a la que pasó noches en vela junto a él durante sus crisis de asma. No a la que guardó cada maldito dibujo que hizo en una carpeta debajo de su cama. Solo un pájaro. Me quedé congelada detrás de la puerta corredera de vidrio, las manos temblando. No por la edad, sino por la rabia. Entonces escuché la voz de Paula, suave y cortante como un bisturí. Es un lastre, le dijo a Daniel. No es familia. Tenemos que pensar en el futuro, no en los sentimentalismos. Lastre. No era la primera vez que me sentía desechable. Pero esta vez era definitivo. Caminé a mi habitación con calma. Ni una lágrima, ni una palabra para ellos. Me senté en la cama, las voces apagadas por la puerta cerrada, y sentí como algo dentro de mí finalmente se desplazaba. Ya no estaba enfadada. Ni siquiera tenía el corazón roto. Estaba lista. Era la claridad que había estado esperando. La confirmación, la firma invisible sobre el contrato que ellos habían redactado el día en que Kyle me empujó al lago. Abrí el cajón de mi mesilla y saqué el sobre con la tarjeta de Peter. Levanté el teléfono y miré el número. Entonces marqué. Peter Holloway, respondió en el segundo timbre. Soy Margaret. Estoy lista. No preguntó qué significaba. Simplemente dijo. Ven mañana. Trae los documentos. Trae tu identificación. Ya los tengo, respondí. Al colgar, regresé al pasillo. El sonido de sus risas era ahora más tenue, como si perteneciera a desconocidos. El pastel de limón seguía intacto sobre la encimera. Tomé un cuchillo y corté una porción perfecta. No para ellos. Para mí. Me senté sola en la mesa de la cocina y lo comí lentamente. Que contaran sus historias. Que bebieran, brindaran y cotillearan. Que fingieran que yo era invisible. Porque a partir de mañana descubrirían lo invisible que realmente podía volverme. Y cuando llegara el silencio verdadero, no sería debilidad. Sería mi salida. Esa noche no dormí. Me senté en el pequeño escritorio de mi habitación, el mismo donde ayudaba a Kyle a redactar sus ensayos universitarios, y abrí mi ordenador portátil. El sitio web de la Fundación de Becas ya estaba en mis marcadores. Cliff y yo los habíamos apoyado durante años. Era un programa modesto, eficiente y noble. Su lema, la educación debe ganarse, no heredarse. Tecleé con firmeza, deliberadamente. Monto a donar. $50,000. Nombre del donante. En memoria de Clifford James Walker. Destino. Fondo de becas STEM para estudiantes de primera generación. Anónimo. Sí. Antes de hacer clic en confirmar, me detuve. Mis dedos flotaban sobre el teclado. Pensé en Kyle, con 9 años, sonriendo con sus dientes de leche caídos, diciendo: Abuela, cuando sea grande, quiero crear máquinas que ayuden a la gente a respirar mejor. Ya no dice cosas así. En realidad, ya no dice nada. Confirmar. Estaba hecho. No se necesitaba una segunda verificación. Ni correo de confirmación.
Solo una transferencia limpia y permanente. Cerré la pestaña sin mirar atrás. Luego abrí otra ventana. Esta vez, Amtrak. Boleto de ida, salida, domingo. Destino, Silver Pines, una tranquila comunidad de retiro a 2 estados de distancia. Dolores tenía una amiga allí que la describía como pacífica, pero no aburrida. Tenía un jardín, un taller compartido y residentes que jugaban ajedrez sin hacer trampas. Perfecto. Elegí el primer tren de la mañana, discreto, silencioso, desapercibido. Mientras la casa dormía, empecé a empacar. Una maleta pequeña. 3 suéteres. Mis guantes de jardinería. La camisa de franela de Cliff. El diario de cuero. Y una única foto de mí sosteniendo al pequeño Kyle. Solo una. Las cosas de valor ya estaban fuera. Los documentos, asegurados. Lo que quedaba atrás eran solo cascarones, ropa que no usaba desde hacía años, electrodomésticos que ellos jamás agradecieron, tarjetas de cumpleaños con mi letra que terminaron apiladas en cajones. Que se quedaran con todo eso. Que revolvieran los restos de mi antigua vida. Como buitres rondando algo que ayudaron a matar. Me iré este fin de semana con Dolores, les dije, de pie en el umbral de la cocina el viernes por la tarde. Quiere compañía en un pequeño viaje por carretera. Daniel ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Genial, murmuró Kyle, esquivándome mientras iba hacia el refrigerador. Paula fue la única que respondió. Y aún así, lo hizo distraída. Maneja con cuidado, dijo, mientras doblaba la ropa, más preocupada por separar los colores que por mi partida. Ninguno preguntó a dónde iba. Ninguno preguntó por qué. Nadie ofreció llevarme la maleta. Y comprendí que esto no era solo negligencia. Era cálculo. Habían dejado de fingir. En sus mentes, yo ya estaba empaquetada, etiquetada y archivada. La abuela es vieja. Probablemente no estará mucho más tiempo. Casi podía escuchar sus pensamientos. Déjenla ir. Estaremos aquí cuando se lea el testamento. La maleta permaneció junto a la puerta toda la tarde. Los vi mirarla de reojo. Ninguno preguntó cuándo volvería. Y, honestamente, tenían razón. La única mentira en este viaje era que lo llamé un fin de semana. Pero no pensaba volver. No a esta casa. No a estas personas. Esa noche, me senté en el borde de la cama y observé las paredes. Paredes que alguna vez estuvieron llenas de la risa de Kyle, de huellas de manos tras los proyectos de pintura, de los silbidos de Cliff mientras arreglaba los zócalos. Ahora estaban en silencio. Frías. Observando mi partida. La alarma sonó a las 5:30 de la mañana. Me moví como si deslizara entre el tiempo. Me cepillé el cabello, doblé la manta sobre la cama, no escribí nada, no dije nada. A las 6 en punto, Dolores apareció. Luces bajas, el motor rugiendo como un secreto dispuesto a ser guardado. Me detuve un instante en la sala, observando la casa que albergó mi vida y a las personas que lentamente le arrancaron el significado. No sentí dolor. Solo espacio. Salí por la puerta principal, maleta en mano, cerrándola suavemente tras de mí. Nadie se movió. Ni siquiera Kyle. Mientras Dolores conducía hacia la estación, me miró de reojo. No preguntaron a dónde ibas, ¿verdad? Negué con la cabeza. Ni siquiera levantaron la vista. Ella hizo un ruido en la garganta, una especie de risa amarga. Imagínate. Te vas, y nadie siquiera lo nota. Lo prefiero así, dije. Y era cierto. En la estación de tren, nos abrazamos. Dolores deslizó un pequeño sobre en mi mano. Por si acaso, dijo. Asentí. No lloramos. Las mujeres como nosotras, que hemos visto nacer y morir, y todos los vacíos entre medios, no lloramos por la libertad. El tren llegó con un rugido bajo. Subí con mi pequeña maleta y me senté junto a la ventana. A medida que el pueblo se desvanecía detrás de mí, reemplazado por árboles, cielo y lo desconocido, exhalé un suspiro que, sin saberlo, había contenido durante décadas. Esto no era una huida. Era un renacer. Y allá, en aquella casa silenciosa, no notaría mi ausencia hasta que se acabaran las toallas limpias, el congelador estuviera vacío, y la mujer a la que una vez llamaron abuela dejara de serles útil. No me despidieron, pero sentirían mi ausencia. Y esa sería una despedida que jamás olvidarían. Silver Pines era tranquilo. No el tipo de tranquilidad solitaria, sino de la pacífica. El canto de los pájaros por la mañana. Zapatillas deslizándose en los pasillos. El murmullo suave de música clásica proveniente de la unidad vecina. Mi habitación era pequeña pero limpia. Una cama junto a la ventana. Una estantería. Una silla que no crujía al sentarme.
Colgué la franela de Cliff en el gancho junto a la puerta. Puse la foto de Kyle de bebé en el alféizar, no como invitación a los recuerdos, sino como monumento. Miré esa foto y, por fin, vi la verdad. Era solo un niño al que amé. No un hombre con derecho a poseerme. Aquella tarde me senté en el escritorio y comencé la carta. No solo a Kyle. A todos, Daniel, Paula y Kyle. Escribí sus nombres en la parte superior, como si fuera una esquela. Y entonces comencé. Yo fui la que veló a Kyle cuando no podía dormir. Yo pagué su escuela, sus zapatos, su futuro. Nunca olvidé un cumpleaños, incluso cuando ustedes olvidaron los míos. Escuché. Esperé. Tuve esperanza. Y a cambio, se burlaron de mi miedo. Minimizaron mis necesidades. Trataron mi presencia como un estorbo. Se rieron mientras me ahogaba. Me detuve un momento y coloqué la mano sobre mi pecho. No latía desbocado, como antes, cuando intentaba enfrentarles en persona. Ahora latía sereno, constante. Tomé de nuevo la pluma. Esto no es venganza. No los estoy castigando. Pero ya no financiaré a quienes ven mi amor como una herramienta de manipulación. El fondo universitario ya no existe. La herencia seguirá el mismo camino. He dado suficiente. Ahora elijo la paz. Al final, no firmé con amor, abuela. Firmé con mi nombre completo. Margaret Elizabeth Walker. Porque eso era lo que habían olvidado. Que no soy solo abuela, ni solo madre. Soy una mujer. Completa. Doblé la carta con cuidado, la coloqué en un sobre sin remitente. No incluí regalos, ni dinero, ni fotos. Solo la verdad. Caminé hasta la oficina de correos en la esquina, la envié por correo prioritario y no miré atrás. De regreso, me detuve en el jardín. Algunos residentes habían iniciado un pequeño huerto. Un hombre mayor plantaba tomates, con las manos hundidas en la tierra. Me miró y asintió. ¿Primera vez aquí? Sí, respondí. Buen sitio, dijo, sencillo. Aquí nadie te pide que demuestres tu valor. Sonreí. Sonreí de verdad. Por eso había venido. Al regresar a mi habitación, preparé una taza de té y observé el viento mecer los árboles. No revisé el teléfono. No me llevé ninguno. Si necesitaban hablar, tendrían que hacerlo sin rastreos, sin expectativas. Yo ya había dicho todo lo que debía decir. Ahora les tocaba sentarse con ello. Tardaron exactamente 5 días. 5 días desde que envié la carta hasta que la primera onda de choque llegó. Peter me lo contó después en uno de sus escasos correos con un toque de humor. Daniel apareció en su oficina, según sus palabras, 10 años más viejo y 20 libras de pánico más ligero. La carta había llegado durante el desayuno. Kyle la abrió esperando tal vez un cheque, una nota sentimental o instrucciones sobre cómo reclamar su dinero. En cambio, encontró mi letra expuesta como un espejo. Sin gritos, sin súplicas. Solo hechos. Y una línea que, seguramente, le dejó sin aire. El fondo universitario ya no existe. Ha sido redirigido a una fundación que valora la decencia por encima del derecho adquirido. Peter me contó que Kyle se puso rojo. Paula comenzó a maldecir. Y Daniel repetía la misma frase, como un disco rayado. Pero, pensábamos que iba a esperar. ¿Esperar qué? ¿A ser respetada? ¿A ser lo suficientemente útil? ¿A morir? No. Ya había esperado demasiado. Ese mismo día, Peter les entregó el resto, documentos oficiales, confirmación de que el fondo ya no les pertenecía, de que había eliminado todo acceso digital, de que cualquier comunicación ahora debía pasar por él. Me temo que se ha declarado como inalcanzable, les explicó Peter. Y está completamente en su derecho. No escuché sus gritos, pero podía imaginarlos. Paula paseando furiosa por la cocina, viendo cómo su planificación meticulosa se desmoronaba. Daniel frotándose las sienes, dándose cuenta de que su plan de respaldo se había esfumado. Y Kyle. Pobre Kyle, entendiendo al fin que no se puede burlar a alguien hasta el silencio cuando ese alguien decide abandonar la sala por completo. Sin correos. Sin número de teléfono. Sin dirección. Solo ausencia. Esa noche, me senté en mi nuevo balcón, con una manta sobre las rodillas, el té en la mano, observando a un par de gorriones discutir sobre una maceta. Era paz. No el silencio de la soledad, sino el silencio que se gana. El que habitas porque ya has gritado lo suficiente. No sentía culpa. No me preguntaba si había ido demasiado lejos. Porque, por primera vez, la distancia entre nosotros era honesta. No desaparecí. Me retiré. Ellos me querían callada, pequeña, sumisa. Ahora lo tenían.
pero no de la forma que imaginaban. Ya no habría ayuda para las facturas, ni préstamos de emergencia, ni canguro de último minuto, ni fondo universitario. Solo silencio. Solo espacio. Y yo, Margaret Elizabeth Walker, aún respirando, aún viva, pero en otro lugar. Ellos lo llamarían abandono. Dirían a la gente que perdí la cabeza, que me escapé. Que lo digan. Porque algún día, cuando el polvo se asiente, recordarán que lo di todo hasta que casi me mata. Y luego, paré. No por crueldad, sino porque al fin comprendí. No tienes que incendiarte para mantener a otros calientes. Y me negaba a ser su cerilla nunca más. 3 días después, Peter me reenvió el primer correo. Asunto. Urgente. Por favor, llames. Era de Daniel. Lleno de frases apresuradas y mala puntuación. Solo necesitamos hablar. No estamos enfadados. Estamos muy confundidos. No sabíamos que estabas molesta. Kyle está deshecho. Por favor, déjanos explicar. ¿Explicar qué? Que imaginé el agua en mis pulmones. Que había malinterpretado sus risas. Que ser llamada lastre no significaba lo que yo pensaba. No querían hablar. Querían acceso. Peter me preguntó si quería que respondiera. Le dije que no. Que los dejara sentarse en el eco de su propio silencio. Esa misma semana, llamaron al banco, intentaron acceder a las cuentas. Rechazado. Escribieron a la fundación de becas. Rechazado. Y luego llegó el movimiento más audaz de todos. Me reportaron como desaparecida. Un oficial de policía se presentó en la oficina de Peter, preguntando si había algún motivo de preocupación por mi seguridad. Peter, bendito sea, entregó la documentación. Margaret Walker está en pleno uso de sus facultades mentales, se marchó por decisión propia y no tiene obligación legal de informar a personas de quienes se está protegiendo. Al día siguiente, lo intentaron de nuevo. Esta vez, fue Kyle quien llamó. Peter no contestó. Me envió un correo con el asunto. Están desesperados. No lo abrí de inmediato. Me senté con ese conocimiento. No porque necesitara disfrutar de su pánico, sino porque necesitaba afirmar mi derecho a marcharme. Existe una culpa extraña que se instala cuando dejas de maternar a personas adictas a tu silencio. Llega en oleadas. Quizá fui demasiado dura. Quizá no lo decían en serio. Quizá cambien. Pero la culpa es el precio que pagas cuando te han enseñado que el amor debe doler. Y yo ya no pago ese precio. No respondí. No me inmuté. En cambio, pasé el día en el jardín, hundiendo mis dedos en la tierra cálida, plantando semillas como desafiando a la vida a comenzar de nuevo conmigo. Esa noche, Dolores me llamó. Están desmoronándose, dijo. Ya se empieza a correr la voz. Las amigas de yoga de Paula están empezando a murmurar. Una de ellas preguntó si tenías demencia. Me reí. No una risa educada. Una risa liberadora. Bueno, dije, debo de ser la paciente de demencia más organizada que hayan visto jamás. Dolores hizo una pausa. ¿Estás segura de que estás bien con que crean que te has ido? Miré por la ventana al sol poniéndose sobre un lecho de caléndulas. No me he ido, respondí. Solo no estoy disponible. Porque esa es la verdad, ¿no? Ellos querían que fuera un adorno silencioso de fondo. Siempre lista, nunca necesaria. Cómoda. Desechable. Ahora me he ido, pero no estoy perdida. No me perdieron. Me expulsaron. Y ahora que no pueden encontrarme, por fin intentan escuchar. Pero ya es tarde para conversaciones. Esto no es un pulso. Es una partida. Y, por primera vez, no son ellos quienes deciden cuándo termina. Peter lo llamó el momento en que el suelo se desplomó. Los reunió a los 3 en su oficina, porque se negaban a creerlo hasta escucharlo de alguien con un título tras un escritorio. Daniel entró con la mandíbula apretada. Paula lucía su mejor cardigan de víctima. Y Kyle. Kyle parecía un niño otra vez. No por remordimiento, sino porque, por primera vez, el mundo no se doblaba ante él. Peter había preparado un breve comunicado siguiendo mis instrucciones. Sin charlas, sin explicaciones. Solo la verdad. Deslizó la carpeta por la mesa, miró a cada uno a los ojos y dijo: «Esto es de parte de Margaret Walker». Entonces leyó. Para aquellos que asumieron que mi silencio era consentimiento. Lo di todo una vez. No pienso morir 2 veces. Eso los detuvo. Asterisco tomaron mi tiempo, mi hogar, mi paz. Me drenaron mientras le decían a otros que me cuidaban. Se burlaron mientras me ahogaba y luego se preguntaron por qué no resurgí buscando su aprobación. Así que lo aclaro. El fondo universitario ya no existe.
La herencia ha sido reestructurada. La casa será donada. Mis bienes no irán a quienes me trataron como un estorbo a limpiar. No recibirán nada mío al morir, porque nada de valor me dieron en vida. Ni amor. Ni respeto. Ni cuidado. Amaron más mi dinero que a mí. Y ahora, el dinero está con quienes todavía creen en la bondad. Asterisco. Según Peter, Paula se puso roja, luego pálida. Kyle murmuró algo entre dientes, pero nadie lo escuchó. Daniel se levantó y gritó. «Ha perdido la cabeza». A lo que Peter respondió, sereno. «No. La ha recuperado». Peter me envió la transcripción completa días después. La leí despacio, sorbiendo té en el jardín, los pies bajo una manta que Dolores había tejido. Cada palabra era un respiro. Como oxígeno. No era venganza. Era un registro. Ellos escribieron la historia. Yo solo pasé la última página. En su mundo, debía perdonar en silencio, dar sin fin y desvanecerme dulcemente. Pero no lo hice. Hablé. Me fui. Reasigné mi amor a quienes aún lo valoran, no a quienes lo daban por hecho. Al pie del comunicado, Peter incluyó mi última línea en negrita, tal como le indiqué. Estar sola es mejor que ser utilizada. Y así fue. La fantasía de la herencia murió allí mismo, en una oficina de abogados, bajo luces fluorescentes suaves. No con un estallido, sino con la verdad. Salieron en silencio. No porque entendieran, sino porque ya no podían discutir. Su control se había esfumado. Solo quedaba el eco de todo lo que siempre dieron por sentado. No necesitaba estar allí para verlo. Algunos finales se disfrutan mejor desde la distancia. Dolores me contó que todo comenzó con un portazo. Kyle regresando de la oficina financiera de su universidad, con una carpeta llena de malas noticias, y la boca llena de reproches. Nadie me dijo que el dinero ya no estaba. Gritó Kyle. Paula le respondió con un chasquido. Quizás si no te hubieras reído cuando casi se ahoga, todavía tendrías un futuro financiado. Daniel simplemente permanecía allí, frotándose las sienes como si pudiera exprimir de su mente una mejor versión del pasado. Después de eso, Kyle no volvió a clases. Y cuando su reembolso nunca llegó, porque la oficina de becas confirmó oficialmente que el fondo ya no existía, finalmente lo comprendió. No estaba siendo castigado. Simplemente había sido excluido. Dolores me fue contando los susurros en la tienda de comestibles, las miradas esquivas en la iglesia. Dicen que desapareciste, me contó por teléfono. Pero yo la corregí. «Ah, ¿sí?», pregunté, sonriendo mientras sostenía mi taza de té. Les dije, retiró su inversión de un negocio tóxico. Reí tanto que tuve que dejar la taza sobre la mesa. Mientras tanto, en la casa del lago, la espiral continuaba profundizándose. Daniel volvió a beber. Primero una cerveza en la cena. Luego vino. Después, whisky. Paula se quejaba con su hermana. La desaparición de mamá lo arruinó todo. Nunca usaron la palabra se fue. Para ellos, yo seguía siendo un fantasma que rondaba su narrativa. Nunca existí como una mujer que eligió salvarse. Solo como una figura que les debía siempre algo más. Pero el vecindario no tardó mucho en ver a través de su actuación. La verdad comenzó a circular rápidamente una vez que Peter confirmó que yo estaba viva, bien y había trasladado todos mis asuntos de forma legal. Viejos amigos que antes saludaban educadamente a Paula, ahora desviaban la mirada en las reuniones. Los miembros de la iglesia ofrecían sonrisas vacías a Daniel, pero ya no lo invitaban a dar discursos en los desayunos de los hombres. Su reputación empezó a deteriorarse. No por un escándalo, sino por la verdad. Cuando te burlas de una mujer en público y le quitas su valor en privado, la gente empieza a recordar cosas. ¿Quién crió a Kyle cuando sus padres no podían? ¿Quién financió sus vacaciones con pequeños préstamos? ¿Quién horneó para cada funeral, llevó flores a cada boda y nunca pidió agradecimientos? Yo. Y ahora, me había ido. El círculo social del que dependían no se derrumbó. Simplemente giró sin ellos. No tuve que gritar. No tuve que defenderme. Simplemente dejé de contribuir. Los amigos de Kyle empezaron a alejarse cuando abandonó los estudios. Su teléfono, antes arma constante de juicio, permanecía cada vez más tiempo boca abajo. Daniel y Paula discutían cada vez más fuerte. Las peleas retumbaban por una casa que antes olía a mi pastel de limón. El refrigerador solía estar vacío. El correo se acumulaba. Una noche, Dolores me llamó para contarme que había oído a Paula gritar en el porche. ¿Cómo se atrevió a quitárnoslo todo? Pero yo no les quité todo. Dejé las cortinas, los platos, las llaves. Les dejé el silencio.
Todavía se tienen el uno al otro. Pero creo que empiezan a darse cuenta de que me preferían callada porque, en ese silencio, yo cargaba el peso de su disfunción. Ahora el peso es suyo. Y yo estoy aquí, en mi balcón, con una bebida caliente en las manos, el sol en el rostro, rodeada de personas que dicen por favor y gracias sin esperar nada a cambio. Que se queden en el silencio. Porque ya no es mi trabajo llenarlo.